Bienvenidos a Aprende con un café, el canal donde cada semana exploramos la historia con una taza en la mano. Hoy viajamos a la España de 1931, a un momento crucial en su historia reciente, el surgimiento de la Segunda República. Descubriremos cómo se gestó este ambicioso experimento democrático, cuáles fueron sus principales protagonistas y qué transformaciones impulsó en una sociedad profundamente dividida. España, a principios del siglo XX, era una tierra llena de problemas. El sistema conocido como la Restauración Borbónica estaba fallando. Mucha gente sentía que era el momento de un gran cambio. La propia monarquía parecía distante, sin darse cuenta de los crecientes problemas. El rey Alfonso XIII se sentaba en un trono inestable. Su reinado estuvo marcado por crisis continuas. La costosa y poco popular guerra de Marruecos agotaba los recursos. También costó muchas vidas españolas, lo que provocó un descontento generalizado. La gente empezó a cuestionar abiertamente su juicio y su liderazgo. España era un país al límite, dividido por profundas grietas sociales y políticas. Entonces, el general Primo de Rivera entró en escena. Dio un golpe de estado militar en 1923. El rey Alfonso XIII, de hecho, apoyó esta medida drástica. Primo de Rivera prometió restaurar el orden y la estabilidad. Sin embargo, la dictadura de Primo de Rivera no estaba hecha para durar. Los problemas económicos de España empeoraron mucho. Finalmente, Primo de Rivera se vio obligado a dimitir en enero de 1930. Cuando acabó la dictadura de Primo de Rivera, España vivía una gran agitación. Había mucha agitación social por todo el país. La gente ya no se callaba. Pedían a gritos una democracia de verdad. El rey Alfonso XIII intentó calmar las cosas. Nombró varios gobiernos nuevos. Pero la confianza de la gente en la monarquía estaba por los suelos. Los trabajadores empezaron a organizarse con más fuerza y con las ideas más claras. Dos grandes sindicatos eran los más importantes. La UGT, es decir, la Unión General de Trabajadores, era de ideas socialistas. La CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, era anarquista. Los dos luchaban para que los trabajadores tuvieran mejores condiciones de vida. Mientras tanto, en el campo, los campesinos, que eran muy pobres, también decían lo desesperados que estaban. Varios grupos políticos pensaron que había llegado su momento. Los partidos republicanos creían que era el momento perfecto. Querían acabar con la monarquía por completo. Esto llevó a un acuerdo político muy importante, conocido como el Pacto de San Sebastián, que se firmó en agosto de 1930. El plan que tenían entre todos era sencillo, pero también muy ambicioso: ganar las siguientes elecciones municipales y proclamar la República. Finalmente se convocaron elecciones municipales para el domingo, 12 de abril de 1931. Oficialmente, estas elecciones solo servían para elegir a los concejales de los pueblos y ciudades. Pero todo el mundo en España sabía lo que de verdad significaban. Estas elecciones locales se convirtieron en realidad en un referéndum sobre el rey Alfonso XIII y la propia monarquía. Los resultados de las elecciones sorprendieron muchísimo a todo el país. Los candidatos que apoyaban una república ganaron por muchísimo. Ganaron con muchísima diferencia en la mayoría de las grandes ciudades. Madrid, Barcelona, Valencia y muchas otras ciudades importantes votaron claramente por un cambio. El rey Alfonso XIII se dio cuenta de lo seria que era la situación. Los resultados de las elecciones dejaban claro que la gente ya no lo quería como rey. Tenía ante sí una elección muy difícil y dolorosa. Podía intentar resistirse y arriesgarse a que hubiera mucha violencia en España, o podía aceptar el resultado e irse pacíficamente. Al final, Alfonso XIII tomó su decisión. Decidió marcharse de España, partiendo al exilio el 14 de abril. La Segunda República Española estaba a puntito de nacer. Solo 2 días después de aquellas elecciones municipales tan importantes, sucedió. El 14 de abril de 1931 se hizo historia. La Segunda República Española se proclamó con alegría. Mucha gente salió espontáneamente a las calles de las ciudades y los pueblos. La gente vitoreaba, cantaba y celebraba por todas partes. Un sentimiento de esperanza enorme llenaba el ambiente. Varias figuras importantes rápidamente destacaron en esta nueva república. Niceto Alcalá Zamora fue elegido como el primer presidente. Curiosamente,
Era un católico devoto y un antiguo político monárquico. Manuel Azaña también surgió como un líder fundamental. Pronto encabezaría muchas de las reformas más importantes de la República. Alejandro Lerroux fue otra figura importante en estos primeros días. Juntos, estos hombres, junto con otros, formaron un gobierno provisional. Se enfrentaban a una tarea enorme y difícil: construir una nueva España, casi desde cero. La proclamación de la República fue sorprendentemente pacífica. España comenzaba un capítulo completamente nuevo. El nuevo gobierno provisional no perdió el tiempo. Sabía que tenía que actuar con decisión. Uno de los asuntos más urgentes era la religión. La Iglesia Católica tenía un poder y una influencia enormes en España. La República quería crear un Estado laico, donde la Iglesia y el Estado estuvieran separados. La reforma agraria era otra área muy importante. La economía de España dependía mucho de la agricultura. Pero muchísimos campesinos no tenían ninguna tierra. El gobierno republicano prometió repartir estas tierras. La petición de autonomía para las regiones también era muy fuerte. Esto era así sobre todo en Cataluña y el País Vasco. Estas regiones tenían idiomas, culturas e historias diferentes. La nueva república se mostró abierta a esta idea. El ejército español también necesitaba una reforma urgente y completa. Manuel Azaña, como ministro de la guerra, quería crear un ejército más pequeño, más moderno y de verdad republicano. Cataluña tenía una larga y orgullosa historia en la que siempre había buscado su autonomía. Su gente tenía un idioma propio, el catalán, y una cultura llena de vida. También tenían un sentimiento muy fuerte de ser una nación. La llegada de la Segunda República les dio una nueva esperanza. Los líderes políticos catalanes actuaron rápido y con mucha decisión. Francesc Macià fue una figura importante en la política catalana de esa época. El mismo día que se proclamó la República en Madrid, Macià proclamó una república catalana. El gobierno provisional en Madrid tuvo que reaccionar con cuidado. Empezaron a negociar con los líderes catalanes. Estas negociaciones, al final, llevaron al Estatuto de Autonomía para Cataluña. Este documento histórico fue aprobado por las Cortes Españolas en septiembre de 1932. Con este estatuto, Cataluña consiguió su propio gobierno regional, llamado la Generalitat. La Generalitat recibió poderes importantes. La aprobación del Estatuto catalán demostró que la República estaba dispuesta a aceptar una España más diversa y plural. Sin embargo, este avance para que las regiones tuvieran su propio gobierno también alarmó a muchos conservadores y nacionalistas españoles. Desde luego, la Segunda República trajo consigo una ola de esperanza y optimismo. Pero eso no borró por arte de magia las profundas tensiones sociales de España. Las diferentes clases sociales y los grupos políticos tenían visiones muy distintas para la nueva España. Estos sueños enfrentados a menudo chocaban con violencia. Los conflictos laborales se hicieron frecuentes. Los poderosos sindicatos, la UGT socialista y la CNT anarquista, organizaron numerosas huelgas. Los trabajadores pedían mejores salarios y mejores condiciones. Estas huelgas a veces se intensificaban, provocando enfrentamientos violentos. Los empresarios se resistían a estas demandas. El gobierno republicano a menudo se encontraba con dificultades para mediar en estas duras disputas. Tanto en las ciudades como en las zonas rurales hubo importantes disturbios. En las ciudades eran frecuentes los enfrentamientos entre grupos organizados de extrema izquierda y de extrema derecha. En el campo, los campesinos estaban cada vez más impacientes. La prometida reforma agraria avanzaba demasiado despacio para ellos. Surgieron nuevos grupos políticos, echando más leña al fuego. La Falange Española se fundó en 1933, oponiéndose abierta y violentamente a la República. La sociedad se sentía muy dividida. España necesitaba con urgencia una nueva constitución. La anterior, de 1876, estaba pensada para una monarquía constitucional. Para crear este nuevo marco, se celebraron elecciones generales el 28 de junio de 1931. Su objetivo era elegir unas Cortes Constituyentes, un parlamento especial encargado de redactar y aprobar la nueva Constitución.
Los resultados de las elecciones dieron una clara victoria a los partidos de izquierdas. La alianza de republicanos y socialistas consiguió una gran mayoría de escaños en las Cortes. Tras las elecciones, Niceto Alcalá Zamora fue confirmado oficialmente como presidente de la República. Manuel Azaña, una figura republicana clave, se convirtió en el presidente del gobierno. Las Cortes recién elegidas se pusieron manos a la obra rápidamente con su tarea principal. Redactar la Constitución era la prioridad absoluta. Los debates en el Parlamento fueron largos, intensos y a menudo apasionados. La nueva Constitución de la República Española fue finalmente aprobada en diciembre de 1931. Era un documento muy avanzado y democrático para su época. La nación estaba trazando con valentía un nuevo rumbo democrático, lleno de promesas. La Constitución de 1931 dio paso a cambios verdaderamente transformadores. Separó formalmente y sin lugar a dudas la Iglesia del Estado. Esto fue un cambio enorme para un país tan tradicionalmente católico como España. Los derechos sociales también crecieron mucho con la nueva Constitución. Reconoció el derecho al divorcio, algo que causó mucha discusión en esa época. Algo muy importante fue que también dio a las mujeres el derecho a votar. La política Clara Campoamor luchó sin descanso y con mucha convicción por el voto de las mujeres en las Cortes. Manuel Azaña, como presidente del gobierno, dirigió el gobierno durante este periodo tan importante. Estaba decidido a hacer cambios muy grandes y profundos. En la educación, se puso en marcha un programa enorme para dar educación gratuita y laica a todos los niños españoles. Las reformas del ejército también continuaron bajo su dirección. A pesar de estos esfuerzos por avanzar, la República encontró una resistencia enorme. Los terratenientes poderosos se opusieron con mucha fuerza al programa de reforma agraria. La Iglesia Católica luchó activamente contra las políticas de secularización. El sueño de una España nueva y democrática era hermoso pero frágil. Si te ha gustado este recorrido por el nacimiento de la Segunda República Española, no olvides dejar tu like, suscribirte a Aprende con un Café y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima historia.